Dios les bendiga a todos los hermanos en este día del Señor. Un día más donde vamos a compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Saludamos como siempre a los pastores, evangelistas, misioneros y todo aquel que compone el cuerpo de Cristo. También saludamos a los suscriptores. Que la paz de Dios esté en sus vidas y que la bendición del Santo los cobije. En este día tenemos un tema muy interesante. Si prometes, cumple. Buscamos la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 y 5, que lee de la siguiente forma. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Que el Señor añada bendición a su palabra. En este día vamos a estar hablando de lo que son las promesas, pero vamos a estar hablando si en verdad has cumplido lo que tú has prometido. Y el predicador Salomón, hablando en el libro de Eclesiastés, lo que es vano y lo que es la vida. Pero en este capítulo 5 está tomando el concepto de lo que el hombre hace por costumbre, hacer promesas. Y habla y toma por ejemplo lo que es el insensato. El insensato es una persona que carece de entendimiento. Quiere decir que nosotros cuando prometemos tenemos nuestros 5 sentidos para poder hacer dichas promesas. Hay personas que hacen promesas por salir del paso, pero hay otros que hacen promesas y las hacen muy serio, pero en verdad las hemos cumplido. Hay cosas que el hombre todavía no ha entendido. Y este tema de hoy, quiero hablar con claridad. Tú que le prometiste a Dios que ibas a vivir fielmente a Él y que lo ibas a amar con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y que ibas a permanecer firme, y que declaraste con tus labios que Jesucristo te levantó entre los muertos y te dio vida y que perdonó tus pecados. Hiciste una promesa en el altar. También te voy a hablar a ti, el que hiciste la promesa y no has podido cumplirla. Vamos a hablar de este tema. Dios, cuando hace promesas al hombre, Dios siempre lo que promete lo cumple. En Números capítulo 23 versículo 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Cuando Dios le hace promesas al hombre, ya en el hombre está la maldad, lo hemos dicho sin número de veces. Y yo sé que usted y yo entendemos que el hombre tiene por costumbre mentir. Pero Dios no es hombre para mentir, ni para arrepentirse, porque el hombre puede decir 50 cosas y siempre termina arrepintiéndose de las 50 cosas que dijo. Y muchos de nosotros tenemos dichas costumbres y tenemos muchos errores que en nuestra vida nos ha provocado muchos percances. Nunca me he arrepentido de aceptar al Señor como mi único exclusivo Salvador. Pero se me ha hecho tan difícil cumplir la promesa que he hecho en el altar. Y en esto tenemos que pensar. Porque nosotros no somos de acero, ni tenemos un insignia aquí que dice ese es Superman,
ni tampoco tenemos el cinturón de Batman con 50 trucos para poder cumplir lo que prometemos. Y muchas de nuestras vidas ha tenido tantos percances que no hemos olvidado cuando fuimos por primera vez al altar a hablar con Dios. Si en verdad tú hiciste una promesa, es tiempo de que la cumplas. Porque Dios no ha mentido en ningún momento con lo que Él ha dicho que iba a hacer. En Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 18 dice esto. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente, escuche bien esto, a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Mire, hermano, Dios ha tenido que hacer promesas al hombre sin tener necesidad. Nosotros, el hombre, tenemos que tener siempre algo que nos prometan para poder ver si en verdad nos cumplen. Aquí lo que hemos leído está hablando Lucas en el libro de los Hebreos y diciendo que Dios tuvo que hacerle promesas al hombre por prácticamente la condición del hombre. Porque el hombre, si no le prometen, no tiene fe. ¿Usted cree que Dios ha tenido que tener la necesidad de hacer promesas? Él es poderoso en todo. Y Él hace las cosas por su palabra. Y lo que hace, lo hace para beneficio de su gloria y su honra. Y por nosotros, para que podamos permanecer firmes, porque somos hechura de Él. Ahora, no hay motivo porque Dios tenga que hacerle una promesa al hombre, porque ya Él lo ha hecho todo. ¿Por causa de qué vinieron las promesas? Ahí está el punto importante. Porque el hombre no pudo cumplir lo que Dios le mandó. Solamente Dios, como le he dicho otras veces, solamente Dios le dio a Adán un solo mandato: que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por causa de esto, Dios tuvo que hacer promesas. Y las promesas que Dios hace son inmutables. Dios no miente. Dios no tiene sombra de variación. Dios no dice hoy sí, mañana dice no. El Dios Dios de los cielos, el sí es sí y su no es no. Pero por causa del hombre, la primera promesa que le dio al hombre está puesta y plasmada en la Biblia en Génesis 3:15. Esta promesa en la cual habla del Mesías, ya Cristo la cumplió en la cruz del Calvario, no mintió, la afirmó, la volvió a hablar por sus profetas y dijo lo que iba a hacer y lo que iba a suceder. Pero Él no mintió, Él cumplió lo suyo. Y ha permanecido, cumplió con su Espíritu Santo, lo ha mantenido con nosotros. Dios entre los hombres, habitó entre los hombres como Jesús, pero dejó el otro consolador para que esté con nosotros, nos guíe a toda verdad, a toda justicia. Quiere decir que Dios nunca ha mentido. Pero ahora nuestras vidas, Dios tomó y escribió en el Antiguo Testamento por medio de Moisés
en el libro de Deuteronomio, del capítulo 23, versículo 21 y 23, escribieron esto. Cuando haces votos a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Nosotros no somos judíos, pero Dios tiene en cuenta todo lo que sale por nuestros labios. A los judíos les demandaba que si prometían tenían que cumplir, porque ya estaba estipulado en la ley. Esto que se estipuló en la ley es ejemplo para nuestras vidas. ¿Por qué lo estoy hablando? Tú prometiste servir a Dios. ¿Por qué te tornaste atrás? Prometiste con tu vida servirle con todo tu corazón. ¿Por qué has decidido darle la espalda? Cumple lo que prometiste. Cumple la promesa, lo que le hiciste a Dios. Yo le voy a hablar un poco más. Para el 95, 96, 97 vi la gloria de Dios como evangelista. Pero en ese tiempo tuvo una recaída y yo me aparté del Señor. Todo el tiempo le di la espalda al Señor del 99 en adelante, año 99. Y todo el tiempo Dios enviaba gente a hablarme, a decirme, cumple lo que le prometiste a Dios. Óigame, Dios estuvo insistiendo con mi vida. Porque cuando yo hice promesas a Dios fue servirle con todo mi corazón. Y que yo le iba a permanecer firme en Él. Y todo el momento Dios estuvo incitando a mi vida y acordándome que yo tenía que cumplir lo que prometí. Tú que le diste la espalda a Dios. No hay razón por qué te apartaste. No hay ninguna. Yo lo comprendí así. No había ninguna clase de motivo por qué yo me fui del Señor y apartarme de sus caminos. Tú que has decidido irte, que hoy en día quien está orando por ti muchas veces es tu madre que te apartaste. Quien está orando por ti insistentemente es tu hijo, para que tú vuelvas nuevamente a poner los pies en el Evangelio. Todos nosotros hemos decidido y hemos tenido malas acciones, pero Dios siempre espera que nosotros cumplamos lo que hemos hablado y que traigamos voluntariamente esa ofrenda que somos nosotros, voluntariamente a servirle al Señor con un corazón dispuesto en agradarle, en ser olor fragante y enfrentar todas las situaciones que encierra la vida del hombre. Dios cumplió. Él vino, pasó lo mismo que los hombres pasaron. Tuvo sin número de enfrentamientos y situaciones en cual Él, Dios de los cielos, lo libró y estuvo entre los hombres. ¿Qué excusa nosotros tenemos? ¿Qué excusa nosotros podemos dar? Mira, le voy a hablar más. Jacob, en el libro de Génesis, hizo una promesa. En el capítulo 28, del 20 al 21, dice esto. E hizo Jacob votos diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será
mi Dios. Dios lo guardó en el camino, huyendo de su hermano Esaú. Dios le proveyó pan. Dios le proveyó vestido. Dios lo trajo nuevamente a paz a su casa, a casa de su padre. Dios todo lo que permitió en la vida de Jacob fue para él manifestar su gloria. Pero Jacob cumplió porque permaneció y hizo que Dios fuera la firmeza, el centro de su vida. Si unos pudieron hacerlos, que fueron hombres terrenales iguales que nosotros, ¿por qué nosotros no podemos cumplir lo que prometimos? Si Dios a ti te ha dado de más y te envió y te ha guardado, ¿por qué estás caminando hoy en día en dos aguas? Y no has podido permanecer firme. Y no has podido cumplir lo que le prometiste a Dios. Tan simple y sencillo. Porque Dios tiene en cuenta nuestras palabras. Dios no está relajando. Nosotros creemos que Dios no lo va a dejar pasar. Y Dios toma muy en serio lo que nosotros hablamos y decimos. Y cuando nos acercamos al altar, viniste muchas veces con lágrimas, arrepentido, avergonzado. Sabías que te habían humillado, te habían despreciado y te acobijaste en los brazos del Señor. Y empezaste a caminar con pasos lentos, pero firmes. Y pudiste sobrepasar el empezar para poder levantarte. Pero ¿qué ha pasado ahora? ¿Por qué no has permanecido en tu promesa? En lo que vean tus ojos, en lo que pueda completar tu vista, lo que está a tu alrededor, no tiene que ver nada con tu promesa. Por más que tú trates de asegurar la vida con otros, pero ¿por qué no puedes asegurar tu vida? Esdras, sucedió algo con Esdras. Él también hizo promesas. En el capítulo 9 del libro de Nehemías, el versículo 38, pero también el capítulo 10, versículo 28 y 29 dicen esto. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. En este momento estaba pasando Esdras por una situación en cual Dios lo había enviado para Jerusalén. El pueblo había salido de la cautividad, Dios los envió a preparar el templo se detuvo, levantaron las murallas, el templo volvió, se siguió la construcción, se terminó el templo. Y cuando se termina el templo, entonces Esdras llega dispuesto, escriba, hombre que afirmaba la ley de Dios, y era un hombre depuesto en Babilonia, en cual ya había sido enviado para que pudiera esta gente afirmar lo que era la ley de Dios. Todo motivado por el Altísimo. Esdras llega con un corazón muy dispuesto. Se había puesto en su corazón y dijo: manos a la obra.
vamos a hablar y a leer la ley. Todos vieron que estaban en pecado porque se habían contaminado con las mujeres y los hombres de ese territorio. Cuando Dios dijo que se mantuvieran en un solo linaje, que se mantuvieran puros y que no se contaminaran con ninguno de los que estuvieran allí. Todos decidieron y firmaron que iban a apartarse y que iban a alejarse, no importando si hubieran hijos, hijas, y que se iban a mantener en la ley de Dios y que iban a apartarse de dichos matrimonios que habían ellos mismos forjado con sus vidas y sus decisiones. Y todos firmaron y dijeron que iban a estar sujetos a la ley de Moisés. Razones tuvo Malaquías en por qué llamó ladrón y los llamó pillos y ladrones en el capítulo 3, porque no cumplieron lo que ellos prometieron cuando se terminó el templo. Años más luego, no muy distantes, el pueblo se olvidó de lo que prometieron. Y Malaquías, levantado por Dios, les empezó a decir: han dejado de traer las ofrendas al alfolí. Era una ley mosaica para los judíos, en cual ellos tenían que cumplir, pero ellos prometieron que iban a cumplir los estatutos y la ley de Moisés, en cual no lo hicieron. Por eso es que Dios trabaja con ellos por causa de lo que ellos prometieron, porque solamente se le leyó la ley de Moisés, ejecutado por Esdras. Ahora, nuestras vidas, que estamos leyendo esto en el Antiguo Testamento, hemos afirmado nuestras vidas con el Señor. Y nuestro nombre fue escrito, y tú le hablaste así a Dios: escribe mi nombre en el libro de la vida. Hiciste un compromiso para estar en vida. Cumple lo que prometiste. Porque Dios te está diciendo: ahora te estoy hablando y voy a ejecutar lo que le dijo a Malaquías. Tú entregaste tu vida por ofrenda ante el Señor y dijiste que ibas a cumplir los estatutos y que ibas a amar a Dios con todo tu corazón. Cumple, porque tú mismo estás robando la vida que Dios te dio. Porque tú mismo te estás convirtiendo en un ladrón y un pillo, porque no has podido cumplir lo que tú declaraste con tus labios diciendo: escribe mi nombre en el libro de la vida, con un compromiso que hiciste para tu vida. Y Dios te dio vida, y la vida que Dios te dio, tú mismo la has robado. Vuelve al Señor, porque Dios te está llamando hoy en día. Cumple lo que prometiste. Gracias, Espíritu Santo. Es tiempo de volver a Dios y que no le sigas dando la espalda a Él. Y tú que estás en el Evangelio, afirma tus pies y empieza a afirmar las promesas que hiciste y que continuamente estás hablando que tú llevas por vida. Tú sabes que al pueblo de Israel Dios le dijo que eran malditos por causa de haber robado. Fue para los judíos, porque era su ley. Pero tú que afirmaste y declaraste: escribe mi nombre en el libro de la vida, tú que le sirves al Señor, no te conviertas en un maldito más por causa de lo que no estás cumpliendo, porque estás maldiciendo tú mismo tu vida. Tú mismo la estás llevando al infierno. Tú mismo la estás llevando al lago de fuego y azufre. Tú mismo la estás llevando al gran trono blanco en cual vas a tener que enfrentar a Dios. Tus decisiones están enfrentando tu vida. No te estoy hablando, no te estoy juzgando. Te estoy diciendo que tus acciones, lo que tú no has cumplido, es lo que te está llevando a dicho destino. Es tu decisión.
haz promesas con tu vida. Romanos 10, del 9 al 10 dice esto: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es tiempo una vez más de afirmar ese pacto que hiciste con Dios, esa promesa que hablaste con Él. Es tiempo de venir al Maestro. No sigas pisoteando la sangre de Cristo, que en cual ella la que te limpia y te perdona de todos los pecados, porque ya Cristo te perdonó. No sigas rehusando al Maestro. En Hebreos capítulo 10, 29 dice esto: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Tú y yo sabemos que la gracia que Dios nos ha dado, su amor inmerecido, lo has rechazado. Tú sabes que Dios te ama. Tú sabes que Dios está pendiente a que tú te arrepientas. Tú sabes que Dios te está amando con un amor eterno, esperando que tu vida no se pierda en el lago de fuego y azufre. Que tu vida sea un desperdicio. Dios está buscando darte un lugar donde Él quiere tenerte junto a Él. Porque Él no quiere que tú perezcas, sino que procedas al arrepentimiento. Ya es tiempo de despertar. Cumple lo que tú prometiste. Y te dejo con este texto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice esto: el Señor no retarda sus promesas, según algunos las tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor está siendo paciente contigo. Ya es tiempo de levantarte. Ya es tiempo de ser restaurado. Así que, hermano, un día más donde hemos compartido la palabra de Dios. Vamos a orar para que la bendición del Padre redarguya y pueda tú levantar tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te doy la gloria y te doy la honra. Gracias, Señor, por estas palabras, mis hermanos. Te pido que sean redarguidos y que ellos puedan cumplir cada promesa que han hecho, Señor, pero principalmente lo que ellos prometieron cuando vinieron a servirte. Y aquellos que han dado la espalda a Dios, Señor, inquiétalos, redargúyelos, persíguelos, Espíritu Santo, para que ellos puedan venir a ti, Señor. Toma control de sus vidas. Toma control, Señor, de sus almas. Que no perezca, si puedan que venir, Señor, arrepentimiento a sus vidas, para que puedan reconocerte un día más. Gracias, Señor. Si hay algún enfermo que sea sanado en el nombre de Jesús. En tu nombre, Jesús. Amén. Un día más. Que la paz de Dios esté en sus vidas. Y que la unción de su Espíritu Santo los cobije. Dios les bendiga.